Vamos a analizar esta función cuadrática. Lo primero que tenemos que recordar es la forma de la función cuadrática. Recordemos que tiene ax a la 2 más bx más c. Ahora es importante que determinemos quién va a ser a, quién va a ser b y quién va a ser c, porque vamos a utilizarlo en todo el análisis. Entonces vamos a escribirlo por aquí. A es igual, vean que a es el que acompaña a la letra elevada a la 2. En este caso, el número que acompaña a la x a la 2 sería menos 3. Entonces a sería menos 3. B es el número que acompaña a la letra con exponente 1. En este caso sería menos 6. Y C es el número solito, que en este caso no tenemos. Cuando no aparece, entonces ponemos 0. Listo. Ahora vamos al primer paso del análisis de una función cuadrática. Es la concavidad. La función cuadrática puede ser, algunos la llaman así, cóncava hacia arriba, vamos a hacer una carita feliz, o cóncava hacia abajo, una carita triste. Puede ser esas dos. Ahora, eso va a depender de la A, ¿sí? Entonces, en la concavidad, vamos a fijarnos quién es A. A es menos 3. Okay, cuando la A es positiva o mayor que 0, va a ser cóncava hacia arriba. Y cuando la A es negativa, menor que 0, va a ser cóncava hacia abajo. Aquí, en este ejemplo que estamos realizando, como la A es negativa, mi gráfica, mi función cuadrática va a ser cóncava hacia abajo. Ahora, vamos con la intersección de los ejes. Recordemos que la intersección con los ejes es cuando choca, ¿sí? Cuando choca en alguno de los ejes, en el eje Y o en el eje X, ¿en qué puntito va a chocar la línea? Ok, para encontrar el eje X, la intersección con el eje X, lo que tenemos que hacer es encontrar la solución. Hemos visto diferentes maneras de encontrar la solución de una función cuadrática, de una ecuación cuadrática. En este caso podríamos utilizar el método de factorizar, ¿sí? Que habíamos visto que es el tercer método. Podemos utilizar ese, o también podemos utilizar el de la fórmula general, que el de la fórmula general nos sirve para todos. Vamos a utilizarlo así. Saquemos el discriminante, que recordemos que el discriminante es b a la 2 menos 4 por a por c, ¿sí? Entonces vamos a ver cuánto nos da. En nuestro caso b es menos 6, entonces vamos a poner menos 6 a la 2 menos 4 por a, que es menos 3, por c, que es 0. ¿Okay? Entonces eso lo sacamos para ver cuánto nos va a dar. Esto es importante, ¿por qué? Porque el discriminante nos dice cuántas soluciones va a tener la ecuación. Y además nos dice entonces cuántas veces va a tocar el eje X, o si lo va a tocar, si no lo va a tocar, si solo en un punto, en dos puntos, como sea. Vamos a ver. Entonces aquí nos da 36. Cuando el discriminante es positivo, significa que nos van a dar dos respuestas, vamos a tener dos soluciones. Significa entonces que esta función, cuando yo la grafique, va a tocar al eje X en dos puntos. Eso es muy importante. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a la cantidad de soluciones que obtenemos de la función, esa va a ser la cantidad de veces que va a chocar en el eje X cuando hagamos la gráfica. Ahora, aquí podemos utilizar la fórmula general. Recordemos que la fórmula general es de esta manera. Tenemos menos b, entonces yo pongo menos de la fórmula, y ahora b es menos 6, entonces debo poner menos 6. ¿Okay? Ahora más. Recuerden que en una voy a poner más y en otra voy a poner menos aquí. ¿Okay? Raíz del discriminante, que sería 36, dividido entre 2 por a, que ya sería menos 3. Okay, vamos a resolver eso. Cuando resolvemos eso, nos va a dar menos 2. ¿Sí? Entonces vamos a poner aquí menos 2. Ahora, recuerden que decía que yo debía encontrar dos soluciones, ¿verdad? Porque el discriminante me dice que voy a tener dos soluciones. Entonces lo que voy a volver a hacer es esta fórmula, pero en vez de poner un más aquí, voy a poner un menos. Entonces ahí vamos a poner un menos en este caso, y nos va a dar 0. ¿Okay? Entonces x1 sería 2 y x2
sería 0. Bien, ahora para colocar los puntos pares ordenados, lo que vamos a hacer es, abrimos paréntesis, escribimos la primera solución, menos 2 y lo ponemos con 0. Recuerden que siempre un par ordenado, recuerden que los pares ordenados son X y Y. Entonces, recuerden que siempre que en un par ordenado aparezca un 0, significa que va a ir sobre el eje. En este caso va a ir sobre el eje X. Y ahora colocamos el otro punto, que sería con 0. Entonces ponemos 0,0. ¿Sí? Ahora vamos al eje Y. El eje Y, la formulita muy fácil, nos dice que solo es 0,c. ¿Okay? Entonces yo voy a poner aquí 0, y me voy a fijar quién era c. En este caso c era 0. Entonces, donde va a chocar con el eje Y sería en 0,0. Ahora vamos al vértice. El vértice es el punto que está en el centro de la función, ¿sí? En la gráfica. Cuando lo grafiquemos va a quedar en el puro centro. Ese puntito de ahí va a ser el vértice. Ahora está dado por esta fórmula. Entonces lo que hacemos es resolverla. Ahí dice menos b. Entonces pongo menos de la fórmula y me fijo. Menos 6 sería aquí. Ahora 2 por a, que sería menos 3. Coma, y ahora tenemos menos discriminante. El discriminante nos había dado 36. Y abajo 4 por a, que a es menos 3. Ahora lo sacamos entonces. Esto nos va a dar 6, ¿verdad? Dividido entre 6. 2 por menos 3. Esto nos va a dar menos 1. Entonces aquí vamos a tener menos 1. Y ahora el otro que tenemos aquí sería menos 36. Menos 36 dividido entre 4 por menos 3. Siempre asegúrense de estar poniendo bien los signos, ¿sí? Esto nos da 3. Ahora, vamos al eje de simetría. El eje de simetría es la línea que pasa por el puro centro. Recuerden que cuando algo es simétrico significa que si yo lo parto a la mitad, son igualitas las dos partes, como sucede con una mariposa. Si yo doblo una mariposita, los dos lados son iguales, ¿okay? Entonces es algo así. O cuando doblo un corazoncito, esa línea que lo parte por el puro centro, ese es el eje de simetría. Pasa lo mismo en la función cuadrática. Ahora aquí vean que el eje de simetría es esta formulita. Si nos fijamos bien, vean que es esta. Significa que ya yo lo hice, ¿verdad? Ya yo lo tengo aquí. Entonces no debo volver a hacer la fórmula porque ya la tengo. Entonces sería menos 1. ¿Sí? Ahora vamos a ir a los intervalos de monotonía. Los intervalos de monotonía nos van a decir a dónde crece y dónde decrece. ¿Okay? Dónde va para arriba y dónde va para abajo. Entonces siempre van a ir de esta forma. Menos infinito, coma. Entonces vean que es la misma formulita que usamos aquí y que usamos aquí. Entonces no la tengo que volver a hacer, ya está. Va a llegar aquí. Y el otro sería desde ese numerito que es 1, menos 1, hasta más infinito. Ahora aquí tenemos que ponerles unas palabritas a estos corchetes que tenemos aquí, a estos intervalos. ¿Cómo pongo esto? Yo me fijo de menos infinito hasta el menos 1, que va a estar ahí en el centro. ¿Qué estamos haciendo? Estamos subiendo, ¿verdad? Entonces a este le vamos a poner crece. Ahora me fijo desde el numerito hasta el más infinito. ¿Qué estamos haciendo? Decreciendo, estamos bajando. Entonces aquí le escribimos las palabritas. Decreciendo o decrece. ¿Sí? Ahí vamos decreciendo. Ahora el rango o ámbito. Aquí tenemos dos opciones. Si estamos utilizando una función que es cóncava hacia arriba, utilizo esta. Y si nuestra función es cóncava hacia abajo, entonces utilizo la segunda. En nuestro caso, nuestra función, la que estamos haciendo ahorita, es cóncava hacia abajo. Por lo tanto, voy a utilizar esta. Entonces voy a escribir menos infinito hasta, y entonces menos discriminante, ven que era la misma de aquí, eso nos había dado 3. Entonces vamos a colocar 3 aquí. Ahora, vamos a hacer nuestra gráfica. Para eso necesito ir acomodando todos los datos que yo acabo de sacar. ¿Okay? Entonces lo primero que debo ver
y recordar es que era cóncava hacia abajo, entonces debo recordar que yo voy a dibujarla hacia abajo, ¿sí? Eso es muy importante. Otra cosa importante es que este es Y y este es X. Ahora, vamos con las intersecciones. Bueno, primero vamos a aquí a escribir los numeritos. Vamos a poner 1, 2, 3, los que necesitemos, ¿verdad? Menos 1, menos 2, menos 3, escribir 1, 2, 3, aquí iré un menos 1, ¿verdad? Y ahí van para abajo. ¿Okay? Entonces, nos dice que vamos a chocar con el eje X en el punto menos 2,0. Entonces busco menos 2 en X y va a ir unido, ¿verdad?, con 0 en Y. Sería este puntito de aquí. Entonces vamos a hacer este puntito de aquí. Ese es nuestro punto menos 2,0. Ahora, y vamos a tocar el eje X en este otro punto. Sería aquí. ¿No? ¿Sí? Ahora, que ese sería el punto 0,0. Ahora, con el eje Y, pues resulta que era este mismo. Vamos a tocar el eje Y. La única vez que se va a tocar el eje Y sería en 0,0. Ok, ahora vamos con el vértice. El puro centro de esta función va a ser menos 1 y 3 en Y. Ok, entonces menos 1 en X y 3 en Y. Entonces busco menos 1, okay, y 3 en Y. Sería este puntito de aquí. Ese es el puro centro de nuestra función. Ahora, el eje de simetría es menos 1. Significa que el centro, esa lineecita que nos va a partir la función o la gráfica, perdón, en 2 por la pura mitad, va a ser esta línea de menos 1 y supuestamente queda recta, ¿sí? Se la imagina rectecita. Ahora, ya tenemos los puntos principales. Ahora vamos a aplicar esto de los intervalos de monotonía. Vean que dice que es de menos infinito hasta el menos 1, o sea, cuando ya yo voy a chocar, recuerden que estos son en X, entonces yo me estoy fijando en estos de aquí, va a crecer, entonces yo voy a crecer, pero debo pasar por este puntito, ¿verdad? Porque ahí es donde choca la función. Entonces vamos a ponerle aquí, el menos infinito, vamos a ver qué tan recto nos queda. Chocamos contra este puntito y dice que cuando llegamos aquí, paramos de crecer. ¿Okay? Ahora dice que vamos a decrecer desde aquí para acá, pero debemos recordar que hay que pasar por este puntito. Entonces vamos a decrecer y vamos a pasar por ese puntito. Se supone que tiene que quedar muy bonita, ¿verdad? Pero el pulso ahorita no está ayudando. Entonces nos imaginamos la curva así bien bonita, aunque no lo esté. ¿Okay? Ahí está nuestra curva. Un poco chueca de este lado, pero vamos a ver si lo arreglamos, no se vea tan fea. Ahora, ahí está. Ahora, ¿qué significa el rango o el ámbito? El rango o ámbito lo que significa es cuáles elementos de Y yo voy a utilizar. Entonces ahí me dice que estoy utilizando desde el menos infinito, y es cierto, puede que por aquí yo esté utilizando más, ¿okay? Pero la última que vamos a utilizar es 3. Eso es lo que nos dice esto. Simplemente nos está especificando cuáles elementos de Y yo voy a utilizar. Del 3 para abajo vamos a poder utilizar muchos o todos, pero del 3 para arriba vean que no, la gráfica no va para allá, no pasa, entonces no pasa de ahí. Entonces eso es importante. Entonces lo primero que hacemos es verificar la concavidad, luego intersecciones, que aquí sacamos la solución de la función, luego el eje Y, que sería 0,c, que es nada más poner 0, y busco quién era C aquí. El vértice es para saber cuál es ese puntito que está en el puro centro. El eje de simetría es la línea que va a pasar por el puro centro de la gráfica. Intervalos de monotonía me dicen dónde crece y dónde decrece. Y el rango o ámbito me dicen cuáles elementos de Y yo estoy utilizando. Vean que puedo utilizar todos, pero llego hasta el 3, de ahí no me paso. ¿Okay?